¿qué tal? Bienvenidos a Paso a Paso. Hoy les voy a presentar un programa sobre el Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros que opera la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la SEDATU. Muchas comunidades que desde hace años o hasta siglos han estado dedicadas a la minería están viendo cómo se materializan por fin algunos de sus más caros anhelos, sueños acariciados durante décadas por generación tras generación al ser dotadas con bienes duraderos como puentes, carreteras, escuelas, servicios de salud, plazas públicas, bibliotecas, centros deportivos. Acompáñenos a conocer paso a paso qué es el Fondo Minero, por qué se dice que su forma de operación es tan novedosa, ágil y benéfica para los mineros, y cómo se garantiza que parte importante de los miles de millones de pesos que se recaudan por impuestos a las empresas mineras regresen a la comunidad para satisfacer necesidades básicas de sus pobladores. Y créanme, esos recursos regresan de manera ágil, expedita y transparente, sin burocracias, y lo hacen íntegramente peso sobre peso. La enorme riqueza que se genera en las minas ha contribuido y contribuye de manera importante al desarrollo de México. Los impuestos que pagan las compañías mineras se emplean en obras que benefician a millones de mexicanos. Sin embargo, era poco lo que beneficiaban directamente a las comunidades mineras. Muchas de ellas, pueblos perdidos en las sierras y cordilleras de la inmensa geografía nacional, a las cuales se llega solo en avioneta o recorriendo largas brechas intransitables en tiempo de lluvias. Pero hagamos un poco de historia. Hacia finales del siglo XVIII, en la Nueva España, la producción de oro y plata, de cobre, plomo, estaño, llegó a contribuir al Producto Interno Bruto hasta con un 12%. Así de importante fue la minería hace poco más de un siglo. Hoy representa alrededor del 4% del PIB nacional, porcentaje que sigue siendo muy importante, sobre todo si tomamos en cuenta la gran diversidad de nuevas ramas de la producción con miles de empresas exitosas y competitivas. La minería proporciona muchas de las materias primas con las que se elaboran y fabrican todo tipo de objetos y productos que usamos y consumimos todos los días, a toda hora y en todo el mundo. Pero pocas veces nos acordamos que detrás de cada gramo de oro o plata está siempre el esfuerzo del minero que la arrancó de las entrañas de la tierra. Olvidamos que se requiere de la mano y de la acción del hombre para aprovechar esa riqueza, esos minerales que luego generan recursos y desarrollo para las naciones. Seguramente recordará usted haber visto en las películas algunas imágenes de pueblos mineros fantasmas, antes emporios comerciales e industriales, vivos y dinámicos, como Real de 14 o Charcas en San Luis Potosí. La Noria de San Pantaleón en Zacatecas llegó a tener 5,000 habitantes en 1922, cuando los mineros de ese lugar ganaban hasta 4 veces más que los de las otras minas y recibían su salario en oro y plata en la pagaduría de la mina. Hoy, ahí quedan solo 5 familias que suman aproximadamente 70 personas. Ha sido frecuente hasta ahora que, cuando los minerales se agotan, cuando las vetas se acaban y termina el ciclo de producción de las minas, las empresas cierran sus puertas y las prósperas comunidades mineras, que dependían principalmente de la actividad extractiva, se apagan y su desarrollo económico y social se detiene. Porque pensaron, tal vez, que la mina era eterna y no desarrollaron otras actividades productivas diferentes a la extracción minera. Un plan B para cuando se fuera la mina. Durante más de 5 siglos, la minería ha impactado de distintas maneras las zonas donde se establece y la riqueza que genera no siempre se ha distribuido de la forma más conveniente para impulsar y fortalecer el desarrollo de las comunidades donde se llevan a cabo las actividades mineras de nuestro país. La riqueza que se extrae del subsuelo de la nación debe contribuir al bienestar de todos los mexicanos, particularmente de las comunidades de donde se obtiene. Estos pueblos generadores de riqueza tienen aún carencias de servicios básicos, de educación, de salud, de vivienda. Muchos de ellos carecen también de alternativas de desarrollo sostenible y sustentable para cuando ya no esté la mina. En la época de la colonia, se vivía la paradoja de enormes fortunas en contraste con comunidades mineras, generalmente pobres. Sin embargo, también podemos encontrar algunas notables excepciones a esta generalidad, como Taxco,
donde se aprovechó y desarrolló la capacidad y habilidad de sus artesanos y se aprovecharon las vocaciones productivas de la comunidad. Gracias a la abundancia y calidad de la plata, los orfebres mexicanos adquirieron fama en todo el mundo por la gran calidad de sus trabajos, verdaderas obras de arte, que se vendieron profusamente en España y en todos los mercados europeos. Con la llegada de máquinas de vapor para extraer el agua de las minas y para subir a los mineros y los minerales de las profundidades, aumentó la productividad y las ganancias de las compañías mineras. También se ocupó menos mano de obra y se produjeron en algunas minas verdaderos y lamentables desastres ecológicos y humanos. Grandes extensiones de bosques se utilizaron en los andamios, escaleras, estructuras, terraplenes o para alimentar las calderas de las máquinas para generar vapor. En Santa María de la Paz, San Luis Potosí, a principios del siglo pasado, uno de los factores que impidió la recarga de mantos acuíferos y el desarrollo de la agricultura de subsistencia que entonces se practicaba fue la utilización de la madera proveniente de los bosques cercanos a las operaciones mineras. Le doy otro ejemplo. Según estimaciones del Centro de Estudios para el Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas, de cada 1,000 pesos en minerales como el oro, plata y bronce que se extraen en las minas de este estado, solo se quedaban en la entidad 98 centavos, menos de la milésima parte de la riqueza generada. Pero bueno, lo importante es que en México, desde hace algunos años, las comunidades mineras han empezado a transformarse gracias al entendimiento y acuerdos a los que llegan con las empresas mineras. Esta situación de siglos ya empezó a cambiar gracias a los recursos financieros que recibe y recibirá cada año el Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros. Tenemos que hacer una breve pausa, pero cuando regresemos, conoceremos qué es el Fondo Minero y cómo por fin de una manera institucional las comunidades y pueblos mineros de México están recibiendo ya dinero de este fondo para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. El Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros es producto de la reciente reforma fiscal. Hoy, el 80% de los recursos recaudados regresa directamente a las comunidades mineras en obras que realizan los municipios y los estados para su beneficio. Gracias a este fondo, la vida de las comunidades cercanas a las operaciones mineras empieza a cambiar y también los dichos de la sabiduría popular. De aquellos que sentenciaban que mina rica, pueblo pobre, o pueblo de mina, pueblo de ruina, hoy se escuchan ya expresiones más positivas y promisorias como pueblo minero, pueblo que progresa con servicios y dinero, o esta otra, pueblo minero, pueblo con futuro. Pues antes yo tengo una edad de 49 años de edad. El pueblo hace 30 años estaba en unas condiciones muy deterioradas. Los mineros que llegaban antes pues no le hacían mucho caso al pueblo de que desarrollara tanto en vivienda como en infraestructura de enseñarle a los niños, de escuelas. Y ahorita al margen de esto, de 20 años para acá, pues ya ha mejorado un poquito más, tocante a pavimentación, alumbrado público, baños en las casas, que antes se usaban puras litrinas aquí, hasta ahorita es lo que se ha mejorado. En México, la minería es una actividad primordial para el desarrollo del país y gran fuente de riqueza. Genera al año cerca de 350,000 empleos formales directos y más de 1,5 millones de empleos indirectos, y es la cuarta fuente generadora de divisas, solamente por debajo de la industria automotriz, la industria eléctrica y la electrónica y el petróleo. México ocupa el primer lugar como país productor de plata en el mundo, el quinto lugar en plomo, el séptimo en zinc y el 10º en oro y cobre.
Como sabemos, los pobladores de las comunidades mineras muy frecuentemente no tienen siquiera satisfechas sus necesidades de servicios básicos. Necesitan aulas para sus hijos, servicios de salud, redes de agua potable y alcantarillado, caminos y puentes. Por eso, entre los principales retos de la minería mexicana, además de mantener su dinamismo y competitividad a nivel mundial, está el beneficiar y elevar el nivel de vida de los habitantes de los pueblos mineros. Pero como le decía al inicio de este programa, esta situación ya está cambiando y no estamos hablando solo de buenas intenciones. Hablamos de un novedoso esquema en el que los miles de millones de pesos que las empresas mineras pagan por concepto de derechos mineros y que se destinan al fondo minero, se ocuparán, ahora sí, íntegramente a obras físicas para las comunidades mineras. En principio, este reto se veía muy cuesta arriba porque, por lo general, los municipios con comunidades mineras son muy pobres y sus escasos recursos generalmente los destinan a obras en las cabeceras municipales y en las localidades con mayor número de habitantes, que por cierto, no son los pueblos mineros. Con el fondo minero, ni un solo peso de estos recursos se irá fuera de las comunidades mineras. Ni se gastará en sueldos de burócratas ni en el pago de deudas de los municipios. Veamos de manera sencilla cómo se materializa cada peso de este fondo en obras físicas y en mejores condiciones para los mineros, sus familias y sus comunidades. Con la reciente reforma fiscal se agregaron 3 nuevos derechos a las contribuciones que hacen las empresas mineras. Lo recaudado se deposita en el Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros. La Secretaría de Economía es la instancia gubernamental que sabe cuánto produce la minería de cada estado y municipio y por eso es ella quien determina el porcentaje de los recursos que se deben distribuir a cada estado y municipio. Por ejemplo, si un municipio de Chihuahua aporta 0.5% de la producción minera nacional, le tocará 0.5% del total del fondo minero. Para operar el fondo minero, se crearon los comités de desarrollo regional, que son órganos colegiados integrados por 5 personas. Participan un representante de cada uno de los 3 niveles de gobierno: federal, estatal y municipal. Y también un representante de las empresas mineras y un representante de las comunidades indígenas o núcleos agrarios de la entidad. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano es quien preside, como representante del gobierno federal, los comités de desarrollo regional en cada estado. Los comités tienen la tarea de revisar cada uno de los proyectos que proponen los municipios y los estados, considerando aspectos tales como el tipo y costo del proyecto, su impacto social en la región, número de población beneficiada y nivel de rezago social de la población. Las razones por las que se eligen los proyectos es por la necesidad que se tiene en cada municipio. O sea, los proyectos nosotros como comité o el comité técnico los recibe, pero quien hace el análisis, quien hace el balance de qué son las necesidades, las hacen directamente los municipios. Los rubros en los que se tienen estas necesidades, los rubros que se pueden hacer como proyectos son centros escolares, equipamiento de centros escolares, infraestructura de centros escolares, obras que afecten positivamente la movilidad urbana, obras que preserven la naturaleza como cuerpos de agua, obras que ayuden en el manejo de residuos sólidos y obras, por ejemplo, luminarias, obras de iluminación o de electrificación de municipios. La característica que deben de cumplir todos estos proyectos es que sean obras que tengan un impacto positivo en la estructura social. Quien hace el diagnóstico son los municipios. Nosotros lo que revisamos es la consistencia de estos proyectos, que tengan su cédula, que cumplan con la ley de licitaciones, que no vayan a ser después observables por la Auditoría Superior de la Federación. El comité regional es quien determina en qué proyectos se van a aplicar los recursos del fondo minero. De esta forma, la decisión ya no depende solo de un personaje, de una autoridad o de un cabildo. Una vez aprobados los proyectos por el Comité Regional, SEDATU da la instrucción al Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, el BANSEFI, para que deposite los recursos directamente a las cuentas que abren los municipios de manera específica para cada proyecto. Es importante señalar que los recursos se ministran trimestralmente de acuerdo con el avance trimestral de cada obra. El monto total que recaudó el Fondo Minero en 2014 fue de 2.079 millones de pesos,
Sí, 2.079 millones de pesos, y no es poca cosa. Hay municipios en donde los recursos del fondo minero representan más del triple o 5 veces más que su presupuesto normal. Se dice fácil, pero es la primera vez en más de 5 siglos de intensa actividad minera que existe un fondo minero de esta naturaleza en el país y seguramente en el mundo. Nos íbamos a pie a las 4, las 3 de la mañana, las 5. Ya llegábamos de allá para acá, también llegábamos muy tarde ya. Y pues sí, ahorita que está toda esta clase de pavimento, sí nos favorece a todos. Los recursos obtenidos en 2014 se empezaron a aplicar en 2015 con el objetivo de elevar la calidad de vida de los habitantes de comunidades mineras a través de la construcción de obras con impacto social, ambiental y de desarrollo urbano. Este fondo se aplicará en los 25 estados y 199 municipios donde hay actividad extractiva en este momento. De septiembre del 2015 a marzo de 2016, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano instaló ya los 25 comités de desarrollo regional en las 25 entidades donde hay actividad minera. Gracias al trabajo de estos comités, para mayo de 2016 se habían aprobado proyectos por alrededor de 800 millones de pesos, que corresponde al 41% del monto total del fondo para el periodo que corresponde. Estos recursos ya se depositaron en cuentas de cada proyecto en estados como Zacatecas, Durango, Chihuahua y Sonora, en los que se concentra el 70% de los recursos que integran el fondo minero, así como en otros estados como Aguascalientes. En Zacatecas se aprobaron 120 proyectos, en Chihuahua 50, en Durango 101, en Sonora 36 y en Aguascalientes 13. Todos destinados a obras sociales y de infraestructura para los pueblos mineros. En Cuencamé, Durango, por ejemplo, hace poco hubo una crecida del río que se llevó varias casas. Con dinero del fondo minero, se reubicaron las casas a una zona más segura y además se realizaron obras de alumbrado público y un puente peatonal. Los habitantes del lugar dicen, bueno, ni el gobierno municipal ni el gobierno del estado pudieron haber hecho esto. Tenemos que hacer una breve pausa. Cuando regresemos, veremos algunos proyectos que han sido posibles en Zacatecas gracias al fondo minero. De los 2.079 millones de pesos del Fondo Minero 2014, a Zacatecas le correspondieron 445 millones de pesos, más de la quinta parte del total del Fondo Minero 2014. Gracias a estos recursos, en los municipios de Chalchihuites, Fresnillo, Genaro Codina, Guadalupe, Mazapil, Melchor Ocampo, Miguel Auza, Morelos, Noria de Ángeles, Ojo Caliente, Río Grande, Sombrerete, Betagrande, Villa de Cos y Zacatecas, se realizarán proyectos que les permitirán mejorar sus condiciones de vida. Estamos en el pueblo de Mazapil, en el municipio del mismo nombre, que es el más extenso de Zacatecas y el que recibirá la mayor cantidad de recursos económicos del Fondo Minero 2014. Aquí conoceremos algunos de los proyectos que fueron aprobados por el Comité de Desarrollo Regional para las zonas mineras de Zacatecas. Sí, mira, el tiempo nosotros tenemos como un año que nos solicitaron el proyecto, nos pidieron que realizáramos las necesidades prioritarias aquí del plantel, preferentemente de construcción, y nos dieron a conocer los rubros en los cuales se iba a trabajar el fondo minero. En ese sentido, pues nosotros metimos la etapa de construcción. Ya hemos metido nosotros un proyecto de construcción que vendría siendo consta de 2 aulas y un taller para la nueva carrera, se llama Seguridad, Higiene y Protección Civil. Como le comentaba, cada municipio que quiera recibir el dinero del fondo minero al que tiene derecho debe presentar proyectos de obra de inversión física. Los recursos pueden destinarse a obras muy diversas que favorezcan el bienestar de las comunidades mineras. Se pueden pedir apoyos para centros escolares, pavimentación de calles,
alumbrado público, plantas tratadoras de aguas residuales, plantas de aprovechamiento de residuos sólidos, mantenimiento y reparación de caminos, reforestación, mejor transporte, plazas públicas, deportivos, servicios públicos de alumbrado, de agua potable, alcantarillado, caminos vecinales, puentes peatonales y vehiculares y algunos otros. Aquí en esta calle ya tienen como 3 semanas que empezaron a romper el concreto. Nos dicen que es de un fondo minero. Ya una de las ventajas que tenemos es la calle estaba ya un poco deteriorada y nos da gusto que ese fondo minero sea utilizado, porque con eso de que mucha gente ya no confía en que el dinero se vaya a los gobiernos y no creíamos, la verdad no creíamos, mucha gente, y ya estamos viendo que sí esta calle y otras 2 calles que están de aquel lado, en la parte sur del municipio, ya están completas. De lo recaudado por concepto de derechos mineros, 50% va directamente a los municipios, 30% va a los gobiernos estatales y el 20% restante a la federación. Pero es importante subrayar que los recursos del fondo se destinan exclusivamente a obras para el mejoramiento de las comunidades mineras y solo a este fin. En Zacatecas, por ejemplo, parte de estos recursos del Fondo Minero 2014 se están invirtiendo en la rehabilitación de algunas carreteras que se encontraban en malas condiciones. Sí, mira, yo soy originario de aquí, de este municipio. Lo que me consta pues que, por ejemplo, aquí la urbanización aquí de la cabecera municipal están haciendo la pavimentación de calles con estampado de cemento, concreto, y pues bueno, facilita y da más estética pues a la cabecera municipal. En lo particular aquí al CONALEP, pues facilita y la llegada de esos alumnos del personal docente y administrativo aquí al plantel, un poquito más de claridad pues en el llegar y más facilidades pues para trasladarse aquí al plantel. Hay otras obras en lo que viene siendo en otras comunidades, y pues me consta, por ejemplo, está trabajando con pavimentación de comunidades, pavimentación de caminos de terracería, que antes pues la comunicación es un poco lenta y tardada con la terracería. Pues esto viene a facilitar y activar la economía en las diferentes comunidades que se han beneficiado con la cuestión de pavimentación de caminos de terracería. En esta primera fase, el Fondo Minero atiende necesidades básicas de las comunidades y una vez satisfechas estas, se destinarán más recursos a generar proyectos productivos para que, cuando termine la actividad minera, la comunidad tenga una actividad productiva de acuerdo a sus capacidades y vocaciones. Las minas no son eternas y un día, próximo o lejano, las minas cerrarán. Durante siglos, cuando las vetas se agotaron o cuando dejó de ser rentable su explotación, las minas cerraron y dejaron pueblos pobres, con tierras agrícolas y ganaderas inservibles, contaminadas e improductivas, habitantes desempleados, con poca educación y menos capacitación, y algunos con problemas graves de salud. Veamos algunos de los proyectos que se están apoyando con los recursos del Fondo Minero 2014 aquí en Fresnillo, Zacatecas. Sí, en este momento se están realizando muchos proyectos de infraestructura carretera. Los proyectos de infraestructura carretera los está ejecutando la Secretaría de Infraestructura del Gobierno del Estado. En muchos municipios se están realizando, por ejemplo, reencarpetamiento, asfalto, concreto hidráulico en las escuelas, y uno de los proyectos pues, más grandes que se han tenido aquí en el estado es iluminación, luminarias en el municipio de Fresnillo, y muchos domos en las escuelas, es los que se están ejecutando en este momento. Se presupuestaron o se hicieron proyectos, 2 para plantas de tratamiento de aguas que también ya se están ejecutando. Un aspecto fundamental en la operación del Fondo Minero es la supervisión, ya que esta depende de los estados, los municipios y la SEDATU. Son las 3 instancias de gobierno en conjunto quienes vigilan y establecen los mecanismos de control y seguimiento de los recursos. Así, se garantiza la efectiva aplicación de los recursos.
No es extraño que esta política pública de los fondos mineros haya generado esperanza entre la gente de las comunidades mineras. Se están haciendo obras para mejorar su calidad de vida. Se están realizando bien y paso a paso serán cada vez más. Cuando en las zonas mineras la dotación de servicios básicos ya esté cubierta, cuando ya tengan agua, alcantarillado, puentes y caminos, plazas públicas y centros deportivos, entonces los futuros recursos del fondo minero se destinarán a promover y apoyar actividades productivas para generar posibilidades de desarrollo sostenido y sustentable para la gente de la actual generación y de muchas futuras generaciones de pueblos que hoy son solamente mineros, y que ya no dependerán como lo hicieron durante años o siglos solamente de la minería. Nos interesa mucho su opinión. Escríbanos a nuestro correo y nos vemos la próxima semana en otro capítulo de Paso a Paso.